Renan Rivero es el presidente del Comité de Autodefensa de Ayacucho y está aquí para hablar en exclusiva lo que sucedió en el pueblo de Pucacolpa. ¿Cuándo fue esto? En marzo. Ni siquiera fue hace tiempo, fue hace pocos meses, hace 6 meses. Ocurrió en marzo de este año. A 2 años de que se levantara el estado de emergencia, lo que precisamente se quiere hacer ahora en la zona del Brain. Levantar el estado de emergencia, legalizar la hoja de coca y el cultivo masivo, expulsar a la DEA. ¿Pero qué pasó en Ayacucho? ¿Qué pasó en Pucacolpa? Al presidente del Comité de Autodefensa de este pueblito, lo que sucedió es que los 5 integrantes de su familia fueron asesinados, acribillados. ¿Por quién? Por terroristas que no permiten de que los comités de autodefensa en Ayacucho sigan funcionando para no denunciarlos, enfrentarlos ni ponerlos en evidencia. Señor Rivero, buenos días, bienvenido a PBO con Claudia Toro. Hemos estado conversando durante varias semanas porque usted se estaba preparando, porque ocurre todo este hecho de violencia en marzo y ahora, ¿cuál es la situación en Ayacucho? Bien, muchas gracias, señorita Claudia. Hacerle llegar un saludo a nombre de nuestro glorioso Comité de Autodefensa. En representación del Departamento de Ayacucho, mi presencia se encuentra para poder esclarecer algunos puntos importantes que desde el año 80 y tantos pues que viene trabajando. Quiero ver las imágenes que tenemos porque son imágenes desgarradoras, son imágenes muy fuertes. Las hemos tratado de cubrir para que nos pueda explicar con las fotografías de los cuerpos que fueron asesinados, de los integrantes de esta familia en Pucacolpa, para que se pueda entender la situación de allá. Lamentablemente, cuando ocurren asesinatos recién se emiten las alertas. Cuando hay víctimas recién se puede de alguna manera vislumbrar la violencia. Quiero verlas para que usted pueda hablar sobre quiénes son los integrantes de esta familia asesinados. Sí, justamente en los primeros días del mes de marzo del presente año han sido pues asesinados 4 miembros. Estamos viendo en imágenes. ¿Quiénes son? Son miembros de una familia de una comunidad de Huarcatán, ¿no? Que pertenecen al distrito de Pucacolpa, que están dentro de la provincia de Huanta. En alguna vez el señor ha sido un miembro más del Comité de Autodefensa en los años del 90 y tantos. Y muy lamentablemente que esta familia pues ha sido asesinado cruelmente por parte del Sendero Luminoso, ¿no? Y esto la verdad preocupa, indigna también la presencia de las autoridades del gobierno, ¿no? Para que podamos situarnos un poco, Pucacolpa es un pueblito, más o menos de 60 personas, que está aproximadamente al norte de Huanta. ¿Eso está a 2 horas, 3 horas? De la provincia de Huanta está a este punto de donde quedan asesinado, es el punto de la comunidad de Huarcatán. Pucacolpa es un distrito, pero al mismo Pucacolpa, hasta la capital de Hualua, está pues un aproximado de 7-8 horas de viaje de la provincia de Huanta. Esto coincidió con la fecha en la que también fueron asesinadas 18 personas en la zona de N, ¿no? En el Brain, cuando estábamos en plena segunda vuelta, fue a los pocos meses. Sí, efectivamente, no, eso ha sido por N, en el mes de junio. Claro, entonces 2 meses antes, en marzo, se perpetra estos asesinatos contra los 4 integrantes de esta familia. ¿Por qué se toma esta venganza? ¿Cómo se entiende este mensaje terrorista? Bueno, nosotros entendemos como Comité de Autodefensa que estos remanentes del Sendero Luminoso que asesinan a estas personas, ¿no?, que lo estamos visualizando en la fotografía, es un acto de venganza, ¿no? Es un acto de venganza que el Comité de Autodefensa, que estamos todavía organizados para poder luchar frente a ellos pues siempre van a tener esa ideología de crear la zozobra, van a pensar que asesinando a los hermanos campesinos que van a lograr el objetivo que ellos tienen, pero en verdad cuando no es así, ¿no? Para que se entienda cuál es el objetivo que ellos quieren. El objetivo que ellos tienen, pues no, que llegar justamente al gobierno, al poder, donde que ellos desde ahí, para que pueden tomar el gobierno, ¿no?, de lo que es por parte del Sendero Luminoso. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que los comités de autodefensa ya no existan? Porque ahora los han desarmado por completo. Al levantar el estado de emergencia en esta zona desde el 2019, ¿los han puesto ustedes en peligro?
Sí, justamente de alguna u otra manera, la desactivación por el tema de las escopetas que nosotros manejamos, ¿no? Que ha sido pues reducido cuando pasamos al estado de derecho, del estado de emergencia en el año 2019, un mes de febrero, donde que en el distrito de Higuaín, Huamanguilla, Huanta mismo. Ahora, ustedes en el Comité de Autodefensa son más de 20.000 personas. Efectivamente. Como estamos viendo en estas fotos, esta para que nos pueda explicar, esto es el arma que ustedes usaban. Ustedes usaban escopetas como parte del Comité de Autodefensa, son más de 20.000 personas. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, que esos armamentos que estamos visualizando son armamentos que, con esos armamentos nosotros hemos luchado contra el Sendero Luminoso. Desde el año 85. Claro, el Comité de Autodefensa ha sido conformado desde el año 1982, pero esas escopetas que estamos visualizando ha sido entregado en el año 90-91 para poder salir de patrullas y para poder hacer frente al remanente del Sendero Luminoso, ¿no? Que en esos años pues se atacaban y asesinaban cruelmente, entonces que nosotros nos hemos organizado, bueno, pues en el año 91 que nos ha dado ese armamento pues para poder enfrentarnos también contra el Sendero Luminoso. Ahora, cuando ya se instaura el gobierno de Pedro Castillo, incluso Ayacucho le ha dado su respaldo mayoritario. Hemos visto muchísimo apoyo a este candidato y a los congresistas cuando eligieron a estos candidatos que eran muchos de ellos apologistas a grupos extremistas que tenían relación con el Movadef. ¿Qué les dicen los miembros del Comité de Autodefensa ahora? Mire, justamente, señorita Claudia, la confusión ha sido porque una vez que nosotros logramos la paz social, que digamos una parte de nuestro país, que no contábamos con la presencia del gobierno, ¿no? Como no ha habido la presencia del gobierno, justamente aparece como candidato Pedro Castillo pensando que los hermanos de los comités de autodefensa han creído que eran pues cuando él dio el mensaje de las rondas campesinas, ¿no? Que pensaron que también... creyeron esta especie de personaje que era un rondero, lo asumieron como tal, o sea, los engañó. Exactamente, ¿no? Pero cuando no es así, hay muchos hermanos que han caído en este mensaje que daba que él era un luchador sindical, que era un luchador contra el Sendero Luminoso, cuando no es así. Bueno, pues no, como decía, las rondas campesinas creyeron como nosotros, y alguna vez en el año 80 y tantos hemos tenido diferentes nombres y alguna vez se llamaba como rondas campesinas, ¿no? Entonces que por eso han sido, o sea que el Comité de Autodefensa estaban confundidos, ¿no? Entonces que... Sí. Hay una especie de plan estratégico aquí, ¿no? Un plan de inteligencia muy bien elaborado. Para empezar, si yo pertenezco al CONARE, que es el grupo del Movadef, el brazo político, o como dicen, el renovado Sendero Luminoso, ¿qué hago entonces? ¿Qué aplico? La estrategia de disfrazarme de quienes lucharon contra ese grupo, para que a mí no me relacionen políticamente, ni en campaña, ni cuando llegue al poder. Me disfrazo de rondero, utilizo a los ronderos, los traigo a Lima, los confronto con la policía, y eso me aleja mucho más de la imagen de filoterrorista o de senderista o del Movadef que tengo y que puedo tener. Entonces políticamente me sumo a ellos para lavar mi imagen, para relacionarme más a la lucha social contra el terrorismo que se ejecutó en los 80 y que se seguía ejecutando hasta que levantaron el estado de emergencia ustedes, ¿no? Contra ustedes. Pero lo que quiero preguntarle ahora es, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Esta familia asesinada que hemos visto encontró justicia? ¿Qué dicen los demás miembros del Comité de Autodefensa? Están expuestos a que también sean asesinados y que terminen así, con los cuerpos de sus familiares despedazados en el campo. Sí, justamente eso es la gran preocupación que nosotros tenemos, que el ejército empezó a desarmar a los comités de autodefensa quitando los armamentos en forma arbitraria. ¿Cuál fue la explicación? ¿Cuál fue la causa? Bueno, primeramente quiero decirlo lo siguiente, que el Comité de Autodefensa ha sido reconocido en el año 91 con un decreto legislativo, la 741, es su reglamentación, el decreto supremo, la 077, donde que indica en el artículo 79, 80, 81, cuando pasamos al Estado de Derecho,
que se tiene que entregar los armamentos a las instancias correspondientes, en este caso al ejército peruano. Pero dentro de eso, en el artículo 16 se indica que el Comité de Autodefensa ha sido reconocido para que puedan luchar contra el terrorismo, narcotráfico y la delincuencia en general. Pero muy lamentablemente que el ejército también se ha basado al artículo 79, 80, 81, donde que ellos dicen, ¿no?, que ya pasaron al Estado de Derecho y tienen que entregar los armamentos. Entonces que al quitar los armamentos nosotros estaríamos corriendo el riesgo, como ha sucedido en Huarcatán, ¿no?, que nosotros que podemos ser atentados y atacados y asesinados por el Sendero Luminoso, que muchos dicen que ya no hay, pero el Sendero Luminoso sí existe todavía dentro del Brain, ¿no? Es un movimiento narcoterrorista. Exactamente. Que son financiados por narcotraficantes. Y para que se entienda, ¿cómo siente usted ahora que se haya anunciado la expulsión de la DEA, la expulsión de las bases norteamericanas, pero también de esta legalización de la coca, tal y como sucedió en Bolivia? Sí, esto es una situación muy preocupante. ¿Cómo impacta esto en Ayacucho y en los comités de autodefensa? Bueno, el Comité de Autodefensa no podemos estar dentro de esto, porque yo creo que para eso hay las fuerzas del orden quienes tienen que poner el orden en la lucha contra esto del narcotráfico, porque a nosotros lo que nos corresponde es, ¿no?, dar el informe a las instancias correspondientes. Perfecto. ¿Y ahora qué necesitan? Porque ustedes dicen que han sido desarmados, pero también por orden del ejército, pero ¿cómo es que ahora se van a organizar para poder hacer un enlace entre la población, su organización, para poder seguir luchando contra el terrorismo y también con el Estado? ¿Cuál es el planteamiento? Mire, justamente nosotros, el quien habla es el presidente a nivel de la región de Ayacucho, que nosotros estamos integrados más de por 20.000 hombres. Nosotros hemos tomado una decisión de que si el ejército nos quita los armamentos, nosotros tendremos que comprar nuestro propio armamento para poder hacerle frente a los remanentes del Sendero Luminoso, donde que nosotros por ninguna razón no lo vamos a permitir la presencia del Sendero Luminoso, porque esto nos estaría llevando a un fracaso al país, porque nosotros nos hemos puesto a luchar, nos hemos organizado por querer buscar el mejor desarrollo para nuestros hijos, pero sin embargo hasta el momento el Estado peruano no se pronuncia y no dice nada cuál va a ser ese apoyo correspondiente para los comités de autodefensa que todavía existe, no es el terrorismo, el narcotráfico, la delincuencia en general. ¿Se han reunido ustedes con la policía, para que la SUCAME pueda accionar, para que puedan tener ustedes las armas, las municiones, este apoyo en los comités de autodefensa? Porque no están solos, no son islas, hay que intervenir y ayudarlos. Sí, efectivamente, eso es lo que se quiere, señorita Claudia, que nosotros que tengamos ya estos armamentos, en vez de quitar estos armamentos del ejército, más bien ellos promoverían de coordinar con SUCAME para poder tener esa licencia y así, ¿no?, contribuir en la seguridad de nuestro país. Porque esta organización del Comité de Autodefensa es una organización muy importante que nosotros que hemos ofrendado nuestras vidas, ¿no?, para poder lograr pues la tranquilidad de nuestro país. ¿Cómo se siente finalmente, para terminar con este mensaje de Pedro Castillo, qué piensan ustedes de la figura del presidente en la lucha contra el terrorismo? Bueno, a nosotros lo que nos preocupa es que nuestro presidente Castillo, que en ningún momento no ha mencionado el nombre de nuestro glorioso Comité de Autodefensa. Parece que con esta organización que siempre ha luchado contra el Sendero Luminoso, parece que nos ve como a un entenado y esto... Bueno, ustedes han visto ingresar a miembros del Movadef, al Congreso y a Palacio de Gobierno. ¿Eso qué les da? ¿Qué impresión les causa? Bueno, esto nos preocupa bastante, ¿no? Parece que el pensamiento de Gonzalo está dentro del poder y esto no puede ocurrir, porque nosotros como Comité de Autodefensa tenemos que organizarnos aún mucho más ya para poder hacerle, como se llama, frente como en los años 80 y 90 para poder luchar pues contra el Sendero Luminoso. ¿Ustedes sienten que Iber Maraví debe salir del gabinete? ¿Es una afrenta a las víctimas del terrorismo?
Efectivamente, sobre las comunicaciones que siempre lo vemos por medio de comunicación, yo creo que el señor debería dar un paso al costado, no debería de continuar en el cargo que está. ¿No sienten que eso garantiza para nada la lucha contra el terrorismo en el país? No nos garantiza para nada. Así es. Muchísimas gracias, señor Renan Rivero, por su valentía, porque necesitamos más personas como él, más comités de autodefensa, al margen de lo que pueda pasar con el tema de que se entreguen las municiones y las armas, que eso es importante también, porque ya hemos visto estos cuerpos despedazados. Estos niños eran los hijos del presidente del Comité de Autodefensa de este pueblo de Ayacucho. ¿Cómo es posible que suceda en Huanta, tan cerca a Lima? Pero la integración y el apoyo y la estrategia en la lucha contra el narcoterrorismo tiene que continuar. Hemos escuchado la voz de un ayacuchano. Yo dudo mucho que el pueblo decente de Ayacucho, la gente que realmente luchó contra el terrorismo, contra los asesinos de Sendero Luminoso, respalden en este momento a Pedro Castillo en su mayoría, como quieren hacer creer en Lima. Vamos a una pausa comercial. Esto es PBO con Claudia Toro.